Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, al libro de Romanos, capítulo 11. Vamos a Romanos 11, mis hermanos. Romanos 11. Romanos 11. Y vamos a leer versículos 33 al 36. Romanos 11, 33 al 36. Que lo encuentre, denme un fuerte amén para saber que lo encontró. Amén. Ok, bueno, vamos a Romanos 11, 33 al 36, dice la palabra del Señor. Leamos juntos el pasaje, hermanos. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán inescrutables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Te pido bendigas esta noche el servicio de predicación y que, Señor, pueda animar a mis hermanos a seguir adelante confiando en ti, Señor, conociéndote más y dependiendo de tu sabiduría, como esta noche es el tema. Bendice, Señor, tu palabra y pido que corra y sea glorificada. Y gracias, Dios, por tu iglesia. Dios, anímanos, avívanos, fortalécenos. Te lo suplico, mi Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. La Navidad y la sabiduría de Dios. ¿Sabe usted, hermano, que la Navidad está llena de la sabiduría de Dios? Todo lo que estudiamos en Navidad, vamos a ver algunos detalles hoy de la Navidad, nos muestran la sabiduría de Dios. Y note lo que dice la Biblia de la sabiduría de Dios, versículo 33. Mire qué precioso. Vamos a buscar tres adjetivos o tres sustantivos que describen la sabiduría de Dios. Leamos el versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondeables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aquí hay tres características de la sabiduría. La primera empieza con P. ¿Cuál es, hermanos? Profundidad. La sabiduría de Dios es profunda. Qué interesante forma para que Dios describa su sabiduría, profunda. Las cosas de Dios son profundas, hermanos. No están todas en la superficie. Tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios para poder entender esta sabiduría de Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría. Es como buscar un tesoro en el fondo del mar. ¿Alguna vez ha visto alguna película de los piratas y los tesoros en el fondo del mar? Esos tesoros de veras, ¿verdad? Que tenían oro y plata y monedas de oro y muchísima riqueza. Usualmente se hundía el barco y el barco al hundirse quedaba abajo en lo profundo del mar y allí quedaban los tesoros también. Pero aquí no está hablando de tesoros de oro, plata, está hablando de los tesoros de la sabiduría. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Aquí la palabra ciencia habla del conocimiento de Dios. Piense en Navidad, hermanos, piense que cuando celebramos la Navidad, en la Navidad hay profundidad en todo lo que pasó. Vamos a verlo más adelante. Hay profundidad porque en la Navidad hay riquezas de la sabiduría de Dios. Todo lo que tiene que ver con la Navidad, todo es una riqueza de su sabiduría. Podemos ver sencillamente doctrinas, la encarnación, tiene que ver con la Navidad.
Por ejemplo, la redención, la salvación, el rescate, el ser expiados o perdonados de pecado. Es cosas profundas, cosas que no podemos comprender, pero que son riquezas que Dios nos da por su sabiduría. Él ha hecho un plan maestro, un plan perfecto, y en su conocimiento Dios conoce todas las cosas. Él es omnisciente. Pero note la segunda característica de la sabiduría de Dios: cuán insondeables son sus juicios. Otra palabra que describe la sabiduría, ¿cuál es, hermanos? Empieza con I. Insondeables. Y yo no sé si usted sabe qué significa esa palabra insondeable, pero esa palabra insondeable habla de una sonda. La sonda era un instrumento que se usaba para medir el fondo del mar, para ver el fondo del mar, y se metió una sonda. Pero aquí dice la Biblia que la sabiduría de Dios es insondeable. No podemos llegar al fondo, no podemos entender la extensión de la sabiduría de Dios, no podemos averiguarla. La sabiduría de Dios, hermanos, no la podemos averiguar. Y adjetivo de la sabiduría de Dios, dice, cuán insondeables son sus juicios. Aquí hablando de sus juicios como Dios que Él hace. Pero tercera cosa, inescrutables. Esta palabra también es dominguera, hermanos. ¿Qué significa inescrutable? Inescrutable, igual, que no se puede averiguar, que no se puede saber. Son sus caminos. Ahora, versículo 34, note cómo sigue hablando la Biblia. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién puede decir aquí, hermanos, yo sé cómo piensa Dios? Yo entiendo a Dios. Dios y yo nos entendemos muy bien, perfectamente, pensamos igual. ¿Verdad que no, hermanos? No. Y por eso la sabiduría de Dios es profunda, insondeable e inescrutable, porque el ser humano, y fíjese, aquí está la clave de estas tres palabras: el ser humano, en su propio entendimiento, humanamente hablando, no podemos entender a Dios. Humanamente hablando. La mente del hombre, dice la Biblia, hay un pasaje muy interesante ahí en Job. Dice la palabra de Dios que por más que el hombre razone, quedará como abismado. Vea conmigo Job 37:20, vamos a leerlo. Job 37, antes de Salmos. Job 37, en el versículo 20. Ya que lo encuentre, vamos a leerlo. ¿Listos? Será preciso contarle cuando yo hablare. Por más que el hombre razone, ¿qué dice? Quedará como ¿qué? Abismado. Note las palabras que Dios usa, hermanos. Necesitamos un diccionario para entender la palabra de Dios y entender las riquezas de su vocabulario. La Biblia dice, por más que el hombre trate de entender y encontrar la lógica a la forma de pensar de Dios, dice, si el hombre trata de poner a Dios en una cajita y un compartimento y decir, así piensa Dios, es lo que Dios va a hacer, así es como Dios va a actuar, hermanos, el hombre va a quedar abismado. El abismo es un hoyo profundo sin fondo, es un abismo. El hombre va a quedar abismado. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Porque el ser humano no podemos entender la sabiduría de Dios en nuestra propia mente, hermanos. Nuestra mente humana es tan finita, es tan pequeña, y la mente de Dios es tan infinita. Note lo que dice la palabra del Señor. Aquí algo muy hermoso, hermanos. Vamos al libro de Isaías, por favor. Isaías capítulo 55, versículos 8 al 9. Isaías 55, 8 al 9. Y vamos a leer estos versículos, Isaías 55, 8 al 9. Leámoslo juntos, hermanos. Fíjense por qué el hombre queda abismado, por qué el hombre no entiende la sabiduría de Dios, humanamente hablando, leamos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La sabiduría de Dios, hermanos, es profunda. La sabiduría de Dios es insondable. La sabiduría de Dios es inescrutable. La mente humana no lo puede comprender. Quedamos abismados. Pero, gloria a Dios, hermanos, que el Señor nos permite tener el entendimiento por medio de la palabra de Dios. La forma de conocer la sabiduría de Dios es por medio de la palabra de Dios. Fíjese, aquí no está diciendo la Biblia que es imposible conocer la sabiduría de Dios, sino que es profunda. No está diciendo que no hay manera de conocer la sabiduría de Dios, pero es insondable, es inescrutable. Si hay forma, hermanos, y la forma es con la mente de Cristo. La forma es con el corazón de Cristo. ¿Y dónde está la mente de Cristo? ¿Dónde está el corazón de Cristo? Está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, usted y yo podemos entender lo que Dios quiere que entendamos. Fíjese, si le dijeran al hombre, planea la Navidad. El hombre, hermanos, planea la Navidad. ¿Y qué es lo que el hombre planea? Pues Santa Claus, el arbolito, los regalos, los intercambios, el ponche. Por cierto, ¿verdad? No ha habido ponche este año. El ponche, los tamales, ¿verdad? Las fiestas, las reuniones. Y dice el hombre, esa es Navidad. Pues sí, pero es que no entendemos que Navidad no es los pensamientos del hombre. Navidad son los pensamientos de Dios. Navidad es los pensamientos profundos, los pensamientos insondables, los pensamientos inescrutables de Dios, donde Dios, hermanos, pensó desde el principio de la humanidad, desde toda la eternidad pasada. Dios pensó todo lo concerniente a la Navidad e hizo un plan. Aquí vemos en este pasaje, versículo 33 de Romanos 11, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Aquí vemos, primeramente en el pasaje, nos dice que en la sabiduría de Dios, Dios quiere darle al ser humano su riqueza y su buena voluntad. Ahora, la sabiduría de Dios, ¿para qué es, hermano? La sabiduría de Dios es para que nosotros podamos confiar en Él y recibir todas sus riquezas y bendiciones. La sabiduría de Dios. Vea conmigo el libro de Efesios 3, 8, por favor, hermanos. Efesios 3, 8 al 13. Si lo puede abrir para leerlo, por favor, es mejor porque estamos en un servicio ya en la tarde y queremos relajarnos, pero si lee, espero que se mantenga alerta y conmigo. Efesios 3, 8 al 13. Leámoslo, hermanos. 1, 2, 3. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las que, hermanos, inescrutables riquezas de Cristo. Vamos a parar allí. Esa palabrita inescrutables está en el versículo 33, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Ahí está. Entonces, la sabiduría de Dios es inescrutable, ¿verdad, hermanos? Humanamente no la podemos escudriñar, no la podemos averiguar, no la podemos entender, pero la podemos entender ¿cómo? Versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, ¿qué, hermanos? El evangelio, hermanos, es la inescrutable sabiduría de Dios con respecto a la Navidad. Esto es, Dios dice que lo inescrutable de su sabiduría se puede entender, se puede discernir por medio de la palabra del evangelio, que es que Cristo, Dios se hizo carne, Dios tomó forma de hombre. Y hermano, habiéndose hecho semejante a los hombres, dice la palabra de Dios, tomó la cruz, fue a la cruz para morir por nuestros pecados y derramar su sangre para poder morir y pagar nuestros pecados. Dice la Biblia que Cristo
fue sepultado y al tercer día Cristo resucitado. ¿Y qué es esto, hermanos? Es la sabiduría de Dios. El hombre, si quiere pensar cómo ser salvo, el hombre sale con sus pensamientos y el hombre deduce, el hombre entiende. Para ser salvo necesitamos portarnos bien. Es lo que el hombre deducimos, ¿verdad? Para ser salvos, el hombre necesita hacer buenas obras. Para ser salvo, el hombre necesita tener una religión. Para ser salvo, el hombre necesita hacer sus indulgencias y cosas. Pero no, hermanos, la sabiduría de Dios es tan preciosa que Cristo Dios pensó en que el Hijo de Dios naciera de una virgen en un pesebre. Fíjense la sabiduría de Dios, en un pesebre. Entre animales, entre borreguitos, entre chivitas, todas las cosas de un pesebre. Allí nació el Hijo de Dios y esa es la sabiduría de Dios. Hermanos, si fueran los pensamientos de los hombres, lo hubiéramos puesto en un palacio. Porque Él es rey, ¿verdad? Él es Dios. Pero David le dice que Él nació en un pesebre. ¿Por qué? Porque Dios es sabio. Es que no entiendo. No tenemos que entender, hermanos. Solamente confiar que Dios sabe lo que hizo y lo que está haciendo, porque de esa forma se cumplió el plan de Dios, hermanos. Ahora, por otra parte, la aplicación del mensaje es que así como Dios planeó con detalle minucioso, como Dios planeó con toda antelación, como Dios diseñó todo el plan para la redención, así Dios también está interesado en tu vida, hermano. Así Dios está interesado en mi vida. ¿Para qué? Para que por medio de la sabiduría de Dios podamos cumplir el plan de Dios para nuestra vida, hermanos. Dios no nos quiere llevar al cielo sin que antes hayamos cumplido la razón por la que nos trajo a este mundo. Sin que antes hayamos cumplido el propósito por el cual naciste y existes. Pero ese propósito se encuentra en la sabiduría de Dios, hermanos. El hombre dice, no es que, ok, yo nací y aquí estoy en este mundo, ¿qué debo de hacer? Pues voy a tener estudios y voy a tomar una carrera y voy a trabajar duro y voy a hacer riquezas. Y el hombre piensa en su sabiduría que ese es su propósito, pero no es así, hermanos. Recuerda que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Y Dios tiene un plan para tu vida, así como lo tenía para el Hijo de Dios, un plan perfecto, un plan maestro. Y ese plan está en la sabiduría de Dios. Si usted quiere encontrar ese plan para su vida, ese plan específico para su vida, usted necesita la sabiduría de Dios en su corazón y en su vida. Para encontrar ese plan, hermanos, no nos muramos sin haber hecho el propósito de Dios en nuestra vida. No dejemos que la vida nos pase sin que estemos cumpliendo el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan, hermano, detallado. No solamente quiero que al morir tú hagas esto, pero Dios dice a tal edad, a tal edad, a tal edad. Dios nos quiere guiar en una manera especial para que cumplamos su plan, porque Dios tiene un propósito para ti y para mí. Vemos aquí, vamos otra vez a Efesios 3:8. Las inescrutables riquezas de Cristo, versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Note aquí hay una cosa muy interesante, hermanos. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ¿qué? Misterio escondido. Aquí vemos en Cristo, hermanos, hay misterios de la sabiduría de Dios, pero son inescrutables, son insondeables y son profundos, pero Dios los quiere revelar por medio de su palabra. Versículo 10, vea lo que dice, ¿por qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada, ¿qué, hermanos? A conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y eso es lo que Dios quiere, amados, que Cristo sea conocido. Obviamente Dios quiere que la iglesia dé a conocer a Cristo, que hagamos la voluntad de Dios como iglesia. Versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza
por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. En otras palabras, ¿qué está diciendo Dios, hermanos? Lo que está diciendo Dios es que Dios nos da a la iglesia a conocer su sabiduría para que la demos a conocer al mundo y a los lugares celestiales. Dios quiere que la iglesia, aunque la sabiduría de Dios es profunda, inescrutable y insondable, Dios quiere que la iglesia esté en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo, para que demos a conocer el plan de Dios. Vea conmigo 1 Corintios 1:18, por favor. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, estos a nosotros es, que hermanos, poder de Dios. Aquí vemos, para el mundo la sabiduría de Dios inescrutable, profunda, es una locura. Fíjense, para el mundo es una locura. La sabiduría de Dios es locura. Pero para nosotros, hermano, que tenemos la mente de Cristo, es el poder de Dios. Dios en su sabiduría tiene poder, tiene riquezas inescrutables, tiene bendiciones. Versículo 19, pues que está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermano, la Navidad en la sabiduría del hombre es regalos, fiesta, pero la sabiduría de Dios, hermanos, es Dios se hizo hombre. Dios se encarnó a través de una virgen. Usted piensa, ¿por qué Dios no apareció de la nada? ¿Por qué Dios no nació en un castillo en lugar de un pesebre? ¿Por qué Dios, hermano, tuvo que nacer como un bebé? ¿Por qué no apareció como Adán, ya adulto, maduro? Adán y Eva, así aparecieron adultos, si no, ¿quién los cuidaba? Se morían. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Y hay muchas preguntas de por qué, pero tenemos que confiar en la sabiduría de Dios. Y así, hermano, en nuestra vida tenemos que igualmente confiar que hay cosas que no entendemos, pero podemos confiar en Dios, en su sabiduría. Y esa sabiduría se encuentra en la palabra de Dios. La gente dice locura, pero a los creyentes decimos el poder de Dios. Por eso el cristiano necesitamos, hermanos, entender que la Navidad es sabiduría de Dios, así como todo plan maestro, todo plan divino es sabiduría de Dios para todos aquellos que queremos conocer al Señor. Ahora tengo tres cosas que nos van a ayudar a conocer la sabiduría de Dios, porque, hermano, la sabiduría de Dios es profunda, es insondable, es inescrutable, pero no quiere decir que no la podemos conocer en Cristo. ¿Y cómo la podemos conocer? Primeramente, hermanos, podemos conocer la sabiduría de Dios, número uno, a través de las Escrituras, la Biblia. La Biblia, las Escrituras nos dan a conocer la sabiduría de Dios. Fíjese, decisiones en tu vida, cosas que necesitamos sabiduría de Dios. ¿Con quién casarte? ¿Con quién se va a casar, joven, señorita? ¿Cuándo se va a casar? ¿Para qué se va a casar un joven? ¿Qué propósito hay en el matrimonio cuando se case? Bueno, el mundo tiene sus filosofías y su sabiduría, ¿verdad, hermanos? El mundo dice, pues cásate con quien se deje. ¿Y para qué te vas a casar? Pues para que te hagan feliz. ¿Y qué vas a hacer? Pues yo no voy a tener hijos, no voy a trabajar duro para hacer un buen patrimonio. Y el mundo tiene su sabiduría, hermanos, terrenal. Pero Dios dice, en la sabiduría de Dios, que es profunda, inescrutable e insondable, podemos encontrar todas las riquezas de la herencia del Señor para que cumplamos un propósito en esta vida y nuestra vida no pase por alto en este mundo y podamos servir al Señor. Todo tiene
tiempo, hermanos. Todo tiene una razón de ser, todo tiene un propósito. Para Dios nada es por accidente ni por casualidad. Dios tiene todo en orden. ¿Con quién casarte? Diría un joven. Bueno, pues vea la palabra de Dios y encuentre la sabiduría. La primera cosa de la sabiduría de Dios es cásate con un creyente. No te cases con un inconverso. Segunda cosa de la sabiduría de Dios, cásate con alguien que es espiritual. ¿Por qué? Porque si te casas con un cristiano carnal, es como si te casaras con un hombre que no conoce a Cristo. Es igual. Si usted estudia el hombre carnal y el hombre natural, se comportan de la misma manera. Uno es salvo, el otro no es, pero la verdad es que a la hora de vivir diariamente viven igual. Y Dios no quiere que te cases así. Dios quiere que te cases en la sabiduría profunda. ¿Por qué? Porque tu matrimonio es profundamente precioso. Tu matrimonio es insondablemente rico. Tu matrimonio es como un tesoro en el fondo del mar, lleno de bendiciones, pero necesitamos la sabiduría de Dios, hermanos. Si no tenemos la sabiduría de Dios, entonces estamos navegando en la superficie con lo que los hombres piensan, pero nos damos cuenta que allí no hay riquezas, allí no hay bendición. ¿Con quién casarse? ¿Qué estudiar? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Seré ingeniero? ¿Seré arquitecto? Pues yo voy a ser como mi papá es doctor, voy a ser doctor. O voy a ser como mi abuelo, él era ferrocarrilero, voy a ser ferrocarrilero. ¿Qué vas a hacer? Dios quiere que tú y yo busquemos en la palabra de Dios cuál es su sabiduría para tu vida. Así, hermanos, como Dios dijo, quiero que Jesús nazca en Belén. ¿Por qué en Belén, hermanos? Porque Belén significa casa de pan. No es un accidente, Belén la pequeña. Hermano, que naciera en esa pequeña ciudad. ¿Por qué? Porque Jesús mismo es el pan de vida. Y todo tiene una concordancia, una preciosa sincronía de las cosas de Dios, la razón de ser. ¿Por qué Jesús no nació, hermanos, en la mera capital? En Jerusalén. Es más, ahí en el templo de Dios. Bueno, porque Dios es sabio, hermanos. Es que yo no entiendo por qué Dios lo fue a nacer en un pesebre escondido. Y no entiendo por qué Cristo, cuando estaba María y José, su marido, a quien estaba desposada, ¿por qué en los mesones no les dieron lugar? ¿Por qué no había lugar para el Hijo de Dios? ¿Por qué? Porque todo eso, hermanos, es la sabiduría de Dios para mostrarnos que en esta vida vamos a encontrar los tesoros más profundos cuando hay rechazo, cuando no hay aceptación, cuando hay oposición. Ahí encontramos bendiciones de Dios, porque de esa manera podemos probar cómo estamos consagrados al Señor, hermanos. Dios tiene sabiduría. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién casarme? ¿En qué trabajar? ¿Dónde trabajar? Hermano, ¿qué autos comprar? Todo. Dios quiere que tú y yo tengamos la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios se encuentra en la palabra de Dios. Ahí podemos ver principios bíblicos de la palabra de Dios. Y así es como nosotros conocemos la sabiduría de Dios en la Navidad. Podemos ir a la Biblia, hermanos, y entender que Cristo nació cuando Él fue engendrado del Espíritu Santo. ¿Por qué no nació de un hombre? ¿Por qué no un hombre especial bajó del cielo? ¿Por qué el Espíritu Santo tuvo que tocar a una virgen? Hermano, porque es la sabiduría de Dios. Ahora, vea conmigo con 1 Corintios 1:18. Ya lo acabamos de ver allí, perdón. Vamos a 2:4, 1 Corintios 2:4. Más adelante. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana, ¿qué, hermanos? Sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. La sabiduría de Dios, hermanos, es demostración del Espíritu y de poder. El Espíritu Santo, hermanos, te quiere guiar a su sabiduría. Yo te animo, ¿quieres saber la sabiduría de Dios en tu vida? El Espíritu Santo te quiere guiar. Él te quiere guiar. Él te quiere enseñar la verdad. Él te quiere recordar todas las cosas. El Espíritu Santo quiere ser tu paracleto, tu consolador. Él quiere ser como esa andadera en la que anda la gente adulta para apoyarse porque no pueden caminar solos. El Espíritu Santo quiere ser esa andadera para que tú te apoyes porque no puedes caminar solo y andes en el Espíritu todo el tiempo, porque Él quiere enseñarte
su sabiduría. Él quiere demostrar el poder de su Espíritu, el poder de Dios. Él quiere hacer cosas grandes en tu vida, hermanos. Y así estaba un hombre hablando del nacimiento de Cristo. Y este hombre estaba diciendo que la Biblia dice que el Cristo nació de una virgen. Y decía este hombre, no es posible. Y le preguntaban, ¿y por qué no es posible? Porque haría falta un milagro. Y es exactamente lo que es el nacimiento de Cristo, un milagro, una señal. Y hermano, así es, cuando estamos en la sabiduría de Dios, hay milagros, hay señales, hay demostración de poder. Dios quiere hacer cosas grandes. Y por eso vemos que en la Navidad hay una sabiduría infinita de Dios en todo lo que Cristo hizo, hermanos. Vemos cuando llegan los magos o los sabios a visitar a Cristo, aún Cristo, hermano, mandó un ángel a anunciar el nacimiento. ¿Por qué mandó un ángel? ¿Por qué no mandó tipo soldados a anunciar el nacimiento? O seres terroríficos que pusieran temor en la gente. Él mandó un ángel, porque, hermano, la sabiduría de Dios sabía que un ángel iba a darle autoridad al mensaje. Y después, ¿a quién le dijo el ángel el mensaje? A los pastores. ¿Por qué no fue el ángel al Sanedrín? Y le dijo al Sanedrín. Capaz que en el Sanedrín, al ver un ángel, se quitan, los saduceos no van a creer. Y los fariseos dicen, wow, un ángel, creíamos que había ángeles y vida eterna, resurrección de muertos. ¿Y por qué no al Sanedrín? ¿Por qué no a una reunión del pueblo? ¿Por qué a los pastores? La sabiduría de Dios, hermanos. A veces no entendemos a Dios. ¿Por qué? Porque su sabiduría es profunda, es insondable, es inescrutable. Y así en la vida tú vas a encontrar muchas cosas que no entiendes. Pero tú puedes confiar que si estás siguiendo la palabra de Dios, hay sabiduría. Vemos que segunda forma de encontrar la sabiduría de Dios, hermanos, es la oración. La oración. Aquí vemos Jeremías 33:3. Este es un pasaje muy hermoso que aplica en esta verdad. Jeremías 33:3. Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas, ¿qué, hermanos? Grandes y ocultas que tú, ¿qué? No conoces. La sabiduría de Dios es profunda. ¿Sabe, hermanos, que hay áreas en el mar que gente no ha llegado a explorar? Es muy profundo. ¿Qué habrá en lo profundo del mar, en esos lugares tan profundos? Bueno, hermano, dice, yo te enseñaré cosas grandes, ¿y qué dice? Y ocultas. Aquí en Jeremías, ¿qué es lo que está dando Jeremías? Dios le va a revelar a Jeremías lo que iba a hacer con el pueblo de Dios. La cautividad en Babilonia, lo que iba a pasar con el rey, lo que iba a hacer con su pueblo, lo que iba a hacer con Jeremías. Pero ¿cómo es que Jeremías pudo ver estas cosas profundas, estas cosas insondables e inescrutables de Dios, estos misterios? Porque Jeremías clamó a Dios, hermanos. Sí podemos clamar a Dios, ¿verdad, hermanos? Sí puedes, yo puedo clamar a Dios. Y yo le animo, hermanos, que la Navidad nos inspire a que entendamos que la Navidad es sabiduría de Dios. Y asimismo, como vemos que las cosas fueron un plan perfecto de Dios, que cumplió un propósito eterno y redentivo de Dios. Asimismo, en nuestra vida, Dios tiene un plan perfecto, un propósito divino para tu vida. Tú puedes clamar a Dios y Él te va a mostrar. Él te va a mostrar. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué? Porque en su palabra están las verdades. Hermano, tenemos que ver que hay cosas profundas en la Biblia. Estaba viendo un video de electricidad, de unos circuitos, y a veces me gusta ver videos de eso. Y cómo conectaban unos focos en serie, y ahí el que estaba dando el video explicaba cómo la electricidad circula tiene un círculo. Y bueno, y cómo algunos cables los mueven así, y los conectan y se entrelazan. Bueno, es toda una ciencia.
Y yo pensé, nosotros vemos, hermanos, los focos, vemos los enchufes, vemos los focos en serie y nadie se pregunta, ¿cómo funciona? ¿Cómo están conectados? Pero alguien que sabe, hermanos, los conectó y funciona y no se queman y no hay incendio porque están bien conectados. Así es las cosas de Dios, hermanos. Yo no puedo ver por qué un matrimonio funciona, por qué un hogar funciona. Yo no puedo verlo con mis ojos materiales, pero con mis ojos espirituales yo puedo clamar a Dios y aunque yo no vea, vivir por fe, sabiendo que el poder de Dios se va a manifestar, el Espíritu Santo va a obrar, Dios va a correr en nuestro interior como ríos de agua viva por su Espíritu Santo y Él va a hacer su obra, hermanos, y todo va a ser al tiempo, hermanos, al tiempo que Dios quiere que se hagan las cosas. Termino con esto. Una de las cosas más hermosas en la Navidad es el tiempo de la Navidad. Sabemos que en la Biblia, hermanos, el Señor no nació en diciembre. El Señor nacería por ahí de septiembre, por allí no estaba haciendo tanto frío porque los pastores estaban con sus ovejas. No fue diciembre, obviamente. Esto tiene que ver con costumbres romanas, católicos romanas. Pero Él nació por ahí de septiembre. Pero el tiempo del Señor no tiene que ver con meses, sino tiene que ver con una era. Una era. Dios no nació, hermanos, durante la era del imperio egipcio. Dios no nació durante la era del imperio asirio, ni el imperio caldeo, babilonio, ni el imperio persa, ni el imperio griego, pero hasta el imperio romano. ¿Por qué en romano? ¿Por qué no en griego? ¿Por qué no en asirio? ¿Por qué no en egipcio? Porque Dios, hermanos, sabe en su sabiduría cuándo es el tiempo perfecto para que esté la plenitud de los gentiles, para que esté todo cumplido en su momento y Dios pueda entrar y hacer su propósito. Y por eso, hermanos, es tan importante buscar a Dios, su sabiduría en oración, en su palabra, para que nosotros nos encomendemos a Él y Él haga cosas inescrutables y maravillosas que solo Él puede hacer, hermanos. Es tan importante entender que en la sabiduría de Dios hay un tiempo. Estaba leyendo Eclesiastés y voy a leerlo, no solamente escúchelo porque ya se acabó el tiempo y no quiero tardar mucho aquí, pero dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, etc. Y usted sabe, hermano, los que se dedican a jardinería, por ejemplo, usted no puede plantar semilla cuando quiera. Hay tiempo. Si hace mucho calor, la semilla va a batallar y seguramente no va a crecer porque la va a matar el calor y no se puede, pero el tiempo de el fresco, el principio del otoño, el principio de la primavera, está el suelo a 60, 70 grados, no hay tanto calor, llueve, se pone agua y crece, hermanos, y todo tiene su tiempo. Así en la vida, en tu vida, hermanos, en tu matrimonio, en tu familia, todo tiene su tiempo. Y Dios dice, Cristo nació en el cumplimiento del tiempo, a su debido tiempo, cuando estaba el imperio romano en su esplendor, en su apogeo, ahí nació Cristo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había caminos. Hay un dicho, hermanos, todos los caminos llevan a Roma. ¿Por qué? Porque cuando Cristo nació había una perfecta comunicación. Así como hoy hay en Estados Unidos freeways, highways, todo eso, interstates, todo eso que están uniendo perfectamente los estados. Así en el tiempo de Cristo había caminos para que el evangelio corriera. Todo estaba preparado. Había una cultura, había, hermanos, un lenguaje que era el griego, un lenguaje para que todo el mundo pudiera comunicarse, como ahora el inglés es el idioma donde se comunican todos cuando se trata de cosas de comercio o cosas formales. Así Cristo, hermanos, vea lo que dice Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Dice la palabra de Dios. 4 y 5. Leámoslo juntos, hermanos. Este es el último versículo que vamos a leer. Gálatas 4:4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento, ¿qué dice, hermanos? Del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer
y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero cuando viene el cumplimiento del ¿qué, hermanos? Del tiempo. Dios tenía el tiempo perfecto para que Cristo naciera. No fue en cualquier momento, fue el tiempo perfecto. ¿Se ha puesto a pensar, hermano, que en su vida práctica, Dios tiene un tiempo para todo? Me he dado cuenta que la juventud hoy quiere adelantar su tiempo. Ya quieren estar casados. Y los casados decimos, ¿para qué, hombres? Disfruta la juventud. Todo tiene su tiempo, ¿no dice la Biblia, hermanos? Y luego llegan los jóvenes modernos, ya tienen 30 y tantos y no se quieren casar. Y digo, pues ya vas a tener nietos en lugar de hijos. Y eso sí puedes tener hijos. Todo tiene su tiempo, hermanos. Todo tiene su hora bajo el cielo, todo tiene su hora bajo del sol. Pero pastor, es que pues hoy la cultura dice y todo el mundo y acá y más allá, que entonces ¿qué hacemos? Es que la sabiduría de este mundo, hermanos, no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es profunda, es insondable, es inescrutable. ¿Y cómo la encontramos? Hermanos, si tú buscas la sabiduría de Dios, la vas a encontrar en la palabra de Dios, en la oración, y la vas a encontrar buscando a Dios. Y no hay cristiano aquí que esté sentado, que esté honestamente buscando a Dios, que no lo encuentre, hermanos. La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, hermanos. ¿Por qué no tomar la Navidad como una inspiración para tu vida? La Navidad, hermanos, es una maravillosa muestra de la sabiduría de Dios en cuanto a tiempo, en cuanto a modo, en cuanto a propósito. Todo, hermanos, como lo hizo Dios, cosas que no entendemos, pero eran palabras profetizadas por Dios. Así tu vida igualmente tiene un diseño de Dios, un plan maestro que Dios quiere cumplir. Y a veces pensamos que no puede Dios tener tanto detalle en nuestras vidas, y Dios sí lo tiene, hermanos, porque Dios es un Dios de orden. Él tiene un plan para tu vida. Gracias, Dios, por tu palabra. Pido bendigas esta noche, Señor, lo que escuchamos. Y pido, Dios, que obres poderosamente en cada corazón. Dios, gracias porque la Navidad muestra la sabiduría de Dios. En el nacimiento virginal, en el pueblo de Belén, de Judá. Señor, en el hecho de que nació en un pesebre. El hecho, Señor, de que tu hijo huyó a Egipto, y todo, Dios, todo tiene un propósito. Y no lo entendemos, pero si confiamos y vemos el final de la historia, sabemos que tú tienes sabiduría profunda, inescrutable e insondable. Gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdanos como cristianos a vivir en esta sabiduría de Dios en nuestras vidas diarias. Y Dios, perdóname porque a veces no lo hacemos así. Solamente vivimos por cómo se nos viene la vida y sin buscar detalles de sabiduría de Dios. Padre, ayúdame a ser sabio. Perdóname y ayúdame, guíanos a todos en Cristo Jesús. Amén. Amén.